Hola chicos, bueno, espero que estén bien. Continuamos entonces con el proceso de integración que comenzamos la semana pasada. Vimos que es una integral indefinida, vimos cómo resolver integrales de forma inmediata por uso de tabla y por descomposición. Ahora es muy común que se presenten integrales que no se pueden resolver por ese método que vimos, que no son tan directas, entonces empiezan a surgir estrategias de cálculo integral alternativas que les van a permitir calcular la integral de funciones un poquito más complicadas. Como les había adelantado, no existe para integrales la regla del producto, ni la regla del cociente, ni la regla de la cadena, que las conocemos de derivadas. Entonces, frente a esas situaciones, cuando hay multiplicaciones de funciones o divisiones de funciones o composición de funciones, en una integral es cuando tenemos problemas y hay que empezar a recurrir a estos caminos o estas estrategias que iremos viendo. Hoy veremos el método de sustitución y el método de integración por partes, dos estrategias de integración distintas. Método de sustitución o integración por sustitución consiste, como el nombre lo indica, en efectuar un cambio de variable, y es un método que es muy útil en la presencia de funciones compuestas. O sea, cuando ven una función dentro de otra, es muy común que se pueda aplicar el método de sustitución, entre otros casos que también va a resultar este método de utilidad. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo funciona. Ejemplo 1, la integral de x por el coseno de x al cuadrado más 1, diferencial x. Por supuesto, esta integral no está en tabla, y si yo separo en términos, tengo un solo término, así que no puedo efectuar ningún tipo de descomposición, porque tampoco puedo efectuar ninguna distributiva ni nada que se le parezca. Entonces, con lo que vimos hasta ahora, me quedo atorado desde el inicio. Bueno, vemos la presencia de una función compuesta, porque tenemos una trigonométrica que adentro tiene una cuadrática, y eso es un buen indicador de que este método puede llegar a andar bien. Para lo cual, lo sugerido es efectuar un cambio de variable, llamando t, es la letra que se usa habitualmente, pueden usar cualquiera, pero habitualmente se usa t, o z, o u, ¿sí? Yo suelo elegir la t, a la función que está adentro de la composición, que en este caso sería a esta expresión que tenemos dentro del coseno. Vamos a denominar como t a esta expresión que tenemos acá. Bueno, genial. Entonces, en un futuro yo voy a poner en lugar de coseno de x al cuadrado más 1, voy a escribir coseno de t. Lo que pasa es que si tengo una función que involucra una variable nueva que es t, mi diferencial de x ya no me sirve más. Acuérdense que la variable del diferencial tiene que coincidir con la variable de la función. Y si yo tengo una función cuya variable es t, integrar respecto de x no me va a servir. Entonces tengo que buscar la manera de efectuar también un cambio en el diferencial, para que de alguna manera, legítima por supuesto, esto se transforme en algo que involucre a un diferencial de t y no más de x. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a recordar de la unidad de derivadas, de cuando vimos diferencial, cómo se calcula el diferencial de una función. Nosotros sabemos que si tenemos una función y igual f de x, el diferencial de y es la derivada de f multiplicado por el diferencial de x, o sea, de la variable. Con lo cual, aplicada la fórmula o el procedimiento de diferenciación a esta expresión que tenemos acá, vamos a tener que si t es igual a x al cuadrado más 1, entonces diferencial de t va a ser la derivada, que es 2x, por un diferencial de x. De donde despejando diferencial de x, tendremos que es equivalente a diferencial de t dividido 2x. De esta forma encontramos una expresión equivalente al diferencial de x, pero que involucra al diferencial de t. Entonces ahora lo que vamos a hacer es efectuar el cambio de variable. ¿Sí? Vamos a, donde dice x al cuadrado más 1, vamos a poner t, o sea que acá vamos a poner t, y donde dice diferencial de x, vamos a poner esta expresión que encontramos en función de diferencial de t.
Ese es nuestro efectivo cambio de variable en la integral. Bien, acá llega un momento en el que hay una cuestión que les va a decir si el método lo aplicaron bien y si era el método a utilizar en esta integral. O sea, les va a indicar si viene bien o no. Una vez realizado el cambio de variable, tienen que procurar que la integral quede únicamente en función de t. Es decir, si quedan algunas x en este caso, o la variable vieja, dando vueltas en la integral, tiene que poder simplificarse. En este caso, efectivamente, esta x con esta otra se pueden simplificar. De esa manera me queda una integral que solamente está expresada en función de t. La x desapareció y quedó todo en función de la nueva variable. Si no logran simplificar, digamos, la variable vieja y les queda dando vueltas en la integral, puede ser que cometieron algún error o que llamaron t a algo que no servía llamar t, o que directamente no era este el método que debían utilizar en esta integral, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos luz verde, así que podemos seguir. Con lo cual nos quedó esta integral. Bueno, el sobre 2 lo puedo interpretar como un medio multiplicando y lo saco de la integral. Y la idea entonces es, como siempre, terminar en la tabla. Lo que yo logré con este cambio de variable es que me quede una integral inmediata. La integral del coseno de t diferencial t, bueno, es lo mismo que la integral del coseno de x diferencial x, solamente que la variable tiene otro nombre. La van a encontrar en la tabla y es seno de t, en este caso su integral indefinida. Entonces, una vez que aplicaron la sustitución y lograron una integral inmediata, la resuelven. Por supuesto, elimino símbolo de integración, elimino el diferencial porque ya resolví la integral indefinida, sumo la constante como corresponde, y por último, una vez que resolvieron la integral, deshacen o desarman la sustitución. Entonces, como nosotros llamamos t a x al cuadrado más 1, esto en realidad se transforma en 1/2 por el seno de x al cuadrado más 1 más la constante de integración. No se olviden de desarmar la sustitución porque la integral original estaba expresada en función de x, con lo cual su resultado tiene que ser una familia de funciones de x. T es una variable transitoria o temporal, si quieren asociar la letra con esas palabras, con lo cual en algún momento tienen que desarmar la sustitución antes de terminar. Siempre se hace después de haber integrado. Si desarman antes de haber integrado es un lío, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplito. Ejemplo 2. La integral de 1 sobre x por el logaritmo natural de x, diferencial x. Bien, la clave es, en general, no hablo de este ejemplo, en general vamos estableciendo algunas pistas. La clave es buscar una expresión t de x, o sea, llamar t a algo que cumpla que la derivada también esté presente en el integrando. O sea, tengo que llamar t a algo de tal forma que si yo lo derivo, eso que tengo como derivada también esté de alguna manera dando vueltas en el integrando, o sea, dentro de la integral. En general se llama t a expresiones sencillitas, ¿sí? Nunca piensen en llamar t algo muy complejo, muy extenso, porque no suelen ser sustituciones útiles. Y bueno, yo lo que acá, con un poquito de imaginación, digamos, lo que puedo ver es que tengo un logaritmo natural de x, acá, y yo sé que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, que de alguna manera 1 sobre x lo tengo escondido por acá. Ahí tengo entonces una buena pista para ver a quién me conviene llamar llamar t, perdón. Viendo que en este ejemplo no tengo una presencia clara de una función compuesta como ocurrió en el ejemplo anterior. Bueno, entonces la pista más universal, por eso la que dejo escrita, es esta. Llamar t a una expresión cuya derivada también esté presente en el integrando. Eso en general los va a llevar a buen puerto. Bien, llamo t al logaritmo natural de x, inmediatamente calculo el diferencial de t para hacer el cambio de diferencial. Obtengo que diferencial de t es igual a 1 sobre x por diferencial de x. Por lo tanto, diferencial de x es igual a x por diferencial de t. Ya estoy en condiciones
de aplicar la sustitución o el cambio de variable. En lugar de esto pondré t, y en lugar de esto pondré x diferencial t. Reescribo entonces la integral en función de mi nueva variable t. Efectivamente, se me simplifica esta x con esta que apareció en el cambio de diferencial. Eso es un buen síntoma. Me queda una integral en función de t. Una integral muy sencilla, que es logaritmo natural. Acá omití valor absoluto, perdón. Es logaritmo natural del módulo de t, más la constante de integración como corresponde, y por último deshago la sustitución, es decir, en lugar de t, vuelvo a escribir logaritmo natural de x. Me queda entonces logaritmo natural del módulo del logaritmo natural de x, más la constante de integración. ¿Sí? Bien. Es un método que no es mecánico del todo, porque ustedes tienen que aplicar el criterio propio para decidir a quién llaman t, pero una vez que tienen eso decidido, ahí sí ya es mecánico. Una vez que está decidido a quién llamar t, y bien decidido, ya lo que sigue sí es una especie de receta. Calcular el diferencial, reescribir la integral, resolverla y desarmar la sustitución. Con práctica van a ir identificando a quién conviene llamar t en cada uno de los casos y cuándo este método sirve en una integral. Muy bien. Por otro lado, presento otra estrategia de integración, que es lo que se conoce como integración por partes. Es un método que se basa en una fórmula cuyo origen está dado en la regla de derivación de un producto de funciones. Vamos a hacer una pequeña deducción de esta fórmula. Vamos a considerar una función u dependiente de x y otra función b también dependiente de x. Y en particular consideramos la función u por b. Y su diferencial, que por la definición de diferencial, el diferencial de la función u por b sería la derivada de esta función por el diferencial de la variable que dijimos que es x. Bueno, donde tenemos acá la derivada de un producto, corresponde aplicar la regla del producto para derivar. Entonces vamos a tener esto. Y como tengo un diferencial de x multiplicando, yo puedo hacer la distributiva acá frente a estos dos términos. Y reordenar al momento de distribuir los factores que me van quedando, de modo que esté la derivada al lado del diferencial. Eso lo hago a propósito. Entonces, me va a quedar esto hasta ahora, ¿no? Que el diferencial de la función u por b es b por u' diferencial x más u por b' diferencial x. Ahora, u' diferencial x es la definición del diferencial de la función u. Y b' diferencial x es la definición del diferencial de la función b. ¿No? El diferencial de una función es su derivada por el diferencial de la variable. Bueno, entonces yo puedo hacer esos cambios. De esa manera me va a quedar lo siguiente, ¿no? Que el diferencial de u por b es b por diferencial u más u por diferencial b. Y lo que voy a hacer ahora entonces es una integración miembro a miembro. Es decir, voy a integrar miembro de la izquierda y voy a integrar el miembro de la derecha, generando así esta expresión. Que la integral del diferencial de u por b es igual a la integral de esa suma, que sabemos que es lo mismo que la suma de las integrales. Ahora, esta integral que tengo a la izquierda, esto lo voy a pasar en limpio, bueno, ese cuadro no debería estar todavía. Esta integral que tengo a la izquierda, la integral del diferencial de u por b, bueno, eso es la función u por b. ¿Sí? Si yo integro un diferencial, esos son dos procedimientos que se compensan. Es una derivada respecto de una integral es como que se neutralizan. La integral del diferencial de algo, de una función, esto en general es una propiedad, pero en este caso no la enuncié, pero no es necesario enunciarla explícitamente porque es clara. La integral del diferencial de una función es la misma función. Eso es fácil de ver, por ejemplo, con la x. La integral del diferencial de x
Bueno, ustedes saben que esto es como si hubiera un 1 en el medio, y la integral de 1 es x, bueno, por supuesto más constante, ¿no? Esto corresponde pensar en una constante. O sea, en definitiva, integración indefinida y diferenciación son dos procesos inversos que terminan compensándose. De esa manera, lo que tenemos en el miembro de la izquierda es u por b. En realidad es una familia de funciones, pero por un abuso de notación y para simplificar un poco esta deducción, voy a omitir la constante, ¿sí? Me voy a quedar solamente con u por b. De donde, acomodando un poquitito, o sea, aplicando este resultado, poniendo u por b a la izquierda del igual y reordenando los términos, nos queda esta fórmula, que la integral de una función u por el diferencial de otra función b es igual a u por b menos la integral de la función b por el diferencial de la función u. Es una fórmula que se conoce como la fórmula de integración por partes y que nos permite, o nos va a permitir ahora, en algunos ejemplos que vamos a empezar a ver, resolver muchas integrales. Integrales que van a tener que tener esta estructura, es decir, la integral de un producto de dos cosas, y que nosotros vamos a escribir de esta forma, donde si bien acá también tenemos una integral, esperamos que esta nueva sea más fácil y la podamos resolver por alguno de los métodos anteriores. En general van a ser casi inmediatas, ¿sí? Esta regla, que es muy importante y que la van a usar mucho, tiene una reglita mnemotécnica para ser recordada, y que consiste en lo siguiente: asociar cada una de las letras que aparecen en la fórmula a la siguiente frase. A ver si puedo señalar acá. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Y de ahí, entonces, en la imagen, ¿sí? Es una forma de acordarse dónde va U, dónde va B, dónde va el diferencial. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Es una reglita que les prometo que no se la van a olvidar así nomás. Bien. Ejemplos. Dejo la fórmula ahí a la vista para que la usemos, para que cuando la usemos la tengamos bien presente. Vamos a resolver esta integral, la integral de x por e a la x diferencial x. Bueno, a ver, en realidad cuando se nos plantea una integral indefinida, no es que les van a decir resolver por tal método. Ustedes son quienes tienen que determinar qué método es el apropiado, ¿no? Entonces, ahí tienen que hacer una especie de chequeo, pensando en los métodos más o menos en el orden en el que los fuimos viendo. Es decir, lo primero que tienen que mirar frente a una integral es si es inmediata. Esta integral no es inmediata porque no está en la tabla. Lo segundo que deberían mirar es si pueden aplicar algún tipo de descomposición. En este caso no puedo porque no tengo forma de separar eso en muchos términos. Después tendrían que pensar en alguna sustitución que pueda llegar a ser útil, ¿sí? Bueno, la realidad es que acá no veo ninguna expresión, no hay función compuesta, por un lado, y por otro lado no veo ninguna expresión que si yo la derivo también me aparezca esa derivada dando vueltas. O sea, no veo ningún cambio de variable que pueda llegar a ser productivo. Recién por descarte, piensen en integración por partes. Nunca se manden a resolver una integral por partes sin antes haber pensado a ver si se la puede resolver por sustitución, ¿sí? Porque muchos cometen el error de decir, bueno, si la integral tiene un por, si es una multiplicación de dos cosas, entonces sale por partes, por la fórmula, ¿no? Porque la fórmula habla de la integral de u por diferencial de b. Y no es así. Hay muchísimas integrales que tienen esa estructura de un producto entre dos cosas y que salen por sustitución, ¿sí? Entonces, piensen primero en sustitución y si hasta ahí no encontraron ninguna ayuda, bueno, ahí se pueden mandar a probar con este método. Que consiste básicamente en lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es decidir de esta integral a quién vamos a denominar como u y a quién vamos a denominar como diferencial de b, que son justamente las dos partes que componen esta fórmula, u y diferencial de b. Bueno, no se dejen engañar por el orden en el que está escrita las cosas, ¿no? Yo el producto saben que es conmutativo y yo lo puedo poner como quiera, o sea que no necesariamente tienen que llamar a u a lo primero y diferencial de b a lo segundo. Pero lo que hay que hacer es entonces utilizar el siguiente criterio.
hay que considerar que a la función que llamen u la van a tener que derivar para construir el diferencial de u, que está presente acá. Y a la función que llamen diferencial de b la van a tener que integrar para retroceder y poder construir así la función b, que aparece acá y acá. Entonces, yo tengo que llamar u a una parte que voy a derivar y tengo que llamar diferencial de b a una parte que voy a integrar. Y el objetivo, por supuesto, es que la integral nueva, es decir, esta que nos va a quedar acá para resolver más adelante, sea más sencilla que la original. Porque si yo aplico la fórmula y caigo en una integral que es peor que la que tenía al principio, no estoy avanzando, estoy retrocediendo. Entonces, si yo miro estos dos factores que tengo en la integral que voy a resolver, uno de ellos es x. Yo x lo puedo derivar o lo puedo integrar. Ambas cosas son posibles. Cuando x lo derivo, me da 1. Cuando x lo integro, me queda x al cuadrado dividido 2. Claramente, si yo busco expresiones más sencillas, bueno, me conviene derivar x, ¿no? Y por el otro lado, la función exponencial, bueno, esa justamente derivarla o integrarla es exactamente lo mismo, entonces no decide. Pero por el lado de la x, claramente me conviene llamar u al factor x, porque es el que voy a derivar y así armo algo más sencillito. Entonces, con ese pequeño proceso deductivo, tenemos que u va a ser x, con lo cual el diferencial de u va a ser la derivada de x, que es 1 por el diferencial de x. Y diferencial de b será e a la x por diferencial x. Acá hago un paréntesis. En el diferencial de la propia integral lo tienen que incluir en lo que llamen diferencial de b por una cuestión de que para que esta expresión tenga la estructura de un diferencial, ¿no? Que tiene que estar de ambos lados. Entonces, diferencial de x se lo enchufan, mal dicho, digamos, a lo que llamen diferencial de b. De tal forma que b va a ser la integral de e a la x diferencial x, una integral súper sencilla e inmediata, y es e a la x. Es cierto que corresponde poner acá también la constante, pero la omito por ahora. En este procedimiento se la suele omitir, porque se la pone al final directamente para que no anden arrastrando constantes que molestan. Bueno, paso entonces a resumir lo que tenemos, la integral que queremos resolver y nuestra decisión de a quién llamar u, a quién llamar diferencial de b y sus respectivos diferencial de u y b. Una vez que tienen estas cuatro piezas determinadas, lo que hay que hacer ahora es aplicar la fórmula de integración por partes, con lo cual tendremos que, aplicando la fórmula, la integral de u por diferencial de b, que es la integral original justamente, va a ser igual a u por b menos la integral de b por diferencial u. ¿Sí? Lo que hice, insisto, fue aplicar la fórmula, es decir, construir esta expresión con aquello que yo llamé u, diferencial de b, diferencial de u y b. Y me quedó esto. Donde este primer término, que ya está listo, este primer término ya forma parte de la respuesta y lo vamos a ir arrastrando. Lo que pasa es que ahora me tengo que ocupar en resolver esta nueva integral que me quedó, pero que es una pavada. Es una integral nueva, pero que es inmediata. Entonces la resuelvo aplicando, en este caso, uso de tabla directamente. Y así tenemos entonces, al sumar la constante final, expresado o expresada la solución de esta integral indefinida. Esta es la familia de funciones cuya derivada me va a dar x por e a la x. Y por supuesto que eso lo pueden verificar. Un ejemplo más. La integral de 3x al cuadrado más 1 por el logaritmo natural de x diferencial x. Acá tenemos dos factores bien claritos, uno es el paréntesis y el otro es logaritmo natural de x. Bueno, tenemos que pensar otra vez a quién vamos a llamar u y a quién vamos a llamar diferencial de b.
acá tenemos una limitación que no nos deja elegir, digamos. Logaritmo natural de x es una función que tiene derivada inmediata, y es 1 sobre x, pero cuya integral no se considera inmediata. No se considera que el logaritmo natural de x tenga una integral directa por tabla, aunque en la tabla que ustedes manejan van a encontrar una expresión que corresponde a esa integral. En realidad, esa regla se puede resolver justamente por este método, por integración por partes. El logaritmo natural es una función que en el caso de aparecer en una integral por partes, sí o sí la tienen que derivar, no importa cuál sea el otro factor. O sea, logaritmo natural de x es lo que se tiene que llamar u, sí o sí, en caso de aparecer. Entonces, en este caso tendremos que u es logaritmo natural de x, con lo cual el diferencial de u será 1 sobre x por diferencial x. Y bueno, por descarte entonces, diferencial de b será el paréntesis por diferencial x. Entonces b será la integral de esta expresión, lo cual me devuelve x al cubo más x. Una vez más, omito un cachito de la constante. Bien, entonces lo que me queda ahora es aplicar la fórmula. Aplico la fórmula. Y tenemos que esta integral va a ser igual a, bueno, está escrito, ¿no? U por b menos la integral de b por diferencial u. Y esta integral que me quedó, que es en la que me tengo que enfocar ahora para terminar el ejercicio, bueno, yo lo que puedo hacer acá es multiplicar estas dos fracciones, es decir, que me quede el paréntesis este multiplicado por 1, o sea que me va a quedar arriba, todo sobre x. Y eso me permite entonces aplicar ahora una distributiva, una descomposición, digamos, para separar esto en dos cosas independientes. Una me va a quedar simplificado x al cuadrado y la otra me va a quedar 1. Y bueno, esa integral es muy fácil porque separan dos integrales y las resuelvo por aplicación de tabla directamente. De esa forma obtengo, entre paréntesis, para que el menos afecte a todo como corresponde, esto que sería el resultado de esta integral, habiendo separado en dos términos, y dos integrales va. Y repartiendo el menos ahora, llegamos a esta versión final del resultado. Alguno por ahí lo vio y otro por ahí no, pero acá puse más la constante cuando acá tengo un más y se supone que yo repartí un menos este que está acá afuera. Bueno, con las constantes, a ver, sumar una constante es lo mismo que restar la constante opuesta. Entonces, en general la constante se la pone siempre sumando, porque si estuviera restando, se corresponde a ver, restar 5 o sumar menos 5 es exactamente lo mismo, ¿sí? En general, por comodidad, la constante la van a ver siempre sumando. Si dijera menos c en la respuesta, no hay ningún problema y estaría bien igual. Bueno, por último, para cerrar esto de las reglitas mnemotécnicas, les voy a explicar una regla que les va a o los va a ayudar a decidir a quién llamar U y a quién llamar diferencial de B, si no se amigan con esto de pensar a quién me conviene derivar o a quién me conviene integrar. Y se llama la regla del ILATE. ILATE es una sigla, digamos, donde la I, bueno, es otra regla mnemotécnica que nos ayuda a decidir a quién llamar U y a quién llamar diferencial de B. La I viene de inversas trigonométricas, arco tangente, arcoseno, arcocoseno, ¿sí? Todos los arcos. La L viene de logarítmicas, logaritmo natural, etc. La A viene de algebraicas, funciones polinómicas en general, o por ahí aparecen algunas irracionales, ¿sí? Funciones que involucran potencias de X, sumas y restas, multiplicaciones. La T viene de trigonométrica, seno, coseno, tangente. Y la E viene de exponenciales, e a la X en su forma más tradicional, o cualquier número elevado a la X, o algo que tenga X. Lo que hace esta regla es, de las dos funciones multiplicadas en la integral que ustedes quieren resolver, la que aparezca más arriba, o sea, la que aparezca primero, es quien deben denominar U. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una multiplicación entre una logarítmica y una trigonométrica,
entonces voy a tener que llamar u a la logarítmica, porque aparece primero. Si tengo una multiplicación entre una exponencial y una algebraica, bueno, voy a tener que llamar u a la algebraica, porque es la que aparece primero. ¿Sí? Nos da un orden de prioridad respecto de a cuál llamar u entre las dos funciones que se estén multiplicando en esta integral que entiendo quieren resolver por partes. ¿Bien? Muy bien. Algunos casos especiales van a ver después en la práctica, ¿sí? Pero por hoy cortamos acá. Les mando un saludo y nos vemos la semana que viene.